My name is ANJA. I'm a compulsive overeater in recovery. I just say my mantra in English. I know I'm abstinent because I weigh and measure 3 meals of the GreySheet. I write them down, I commit them to my sponsor, and I don't eat no matter what is happening or not happening in my life, because abstinence is the most important thing without exception for me today. Thank you. I don't think that needs to be translated. I don't think. Anya acaba de decir su mantra largo. I'm at this convention today and the theme is gratitude. Estoy en una convención hoy mismo y lo que siento es gratitud. And it just blows me away, really blows me away. I'm gonna get emotional, how grateful I am that just for today, I'm not eating. I can be here and I can share and I'm clean with the food. Es una sensación como que me explota, porque realmente me explota el estar un día, estoy abstinente, estoy bien agradecida porque estoy aquí en esta convención y estoy abstinente. And we had a coffee break and there are some people, because it's like an AA Al-Anon convention, and people smoking outside, people eating the things we don't eat. And they say it's okay, you know, it's all right. Eating sugar never got me into prison. Sí, dice que está en una convención de Al-Anon y pues tienen un receso y ella salió y dice, hay personas que están fumando, hay personas que están comiendo las comidas que nosotros no comemos y ella está acá haciendo su propia parte y dice, y yo estoy libre, ¿verdad?, del azúcar y todo está bien. Están diciendo, la gente dice, no pasa nada porque comer azúcar nunca me llevó directamente a la prisión. Entonces la gente de Alcohólicos Anónimos está comiendo las golosinas y dice, no pasa nada porque comer esto nunca me metió en la cárcel. And I'm standing there and I'm not saying anything because it's a AA convention and I'm like, I was in prison. I was in prison because of sugar and carbohydrates, probably since I was 4 years old. Y yo estoy ahí parada sin decir nada, porque para mí el comer azúcar sí me llevó a la prisión. Estuve casi 40 años en esa prisión. I was in prison in my body that I actually really hated because of the size. And I was in prison spiritually, mentally, and emotionally because I was constantly obsessing about what to eat, when to eat, what should I eat, not to eat, maybe not, maybe skip, maybe eat more, maybe eat something else. I was in prison all the time. Estaba en una prisión primero en mi cuerpo. También estaba en una prisión en espiritual y mentalmente y todo el tiempo pensando qué comer, cómo comer, cuándo comer. Yo me sentía realmente en una prisión todo el tiempo. And you know, it took me, I got to GreySheet, came to GreySheet in 2006. Entré a GreySheet en el 2006. I don't have back-to-back abstinence since 2006. Desde 2006 no la ha tenido seguido. But since 2006, I got a glimpse and I could feel what it's like to be free to be out of the prison, out of the food insanity, the prison, the food compulsive eating, restricting insanity. I was freed from that prison. En el 2006 empecé a tener pequeños destellos de esa libertad de estar fuera del comer compulsivamente, de sentir esa libertad desde el 2006. And you know, I think all of you know, I don't want to spend time here about what the food did to me. I was eating, it was shame. I was eating when I didn't want to eat. I was eating when hiding, binging, purging. It was hell, constant hell. And yo no quiero perder mucho tiempo hablando de lo que hace la comida, porque todos ustedes saben porque eso era comer y sentir vergüenza, comer y sentirme incómoda,
ella era de las que se escondía para comer, de las que se hacía atracones y luego vomitaba la comida. Yeah, it was prison when I was in the food. It was prison of constant, ongoing shame. Una prisión total, todo el tiempo de constante vergüenza. And, you know, eventually, you know, as the disease progressed, that shame was so horrible, so painful. I did consider killing myself. It started to cross my mind. Luego, cuando fue como creciendo esa vergüenza, llegó el momento que hasta consideré quitarme la vida. Fue algo que pasó por mi mente. So when I've never been to any other fellowship. I went to, on my third OA meeting, a woman came to that meeting and she did an incredible share, and she was an incredible speaker. Sí, pues dice que esa vida de comer escondida y atracando y vomitando la traía siempre a tener mucha vergüenza, que se sentía, era muy horrible, no sentirse, era doloroso. Dice que quería morirse, que eso también pasó por su mente, y luego un día escuchó el compartir de una compañera que le llamó la atención para bien. And she had what I now know, she had the GreySheet glow. She looked wonderful. She spoke so clearly, and she was living the life I wanted to live. Ella tenía ese glow, ese brillo de la GreySheeter. Lucía también, y era algo que yo veía en su vida, que yo veía que yo quería tener. Adelante, María. Sí, dice que encontró a esta mujer que tenía el brillo GreySheetero, ¿no? Y luego que dice que hablaba bien claro, su mensaje era muy bueno, y ella veía que esa persona tenía ganas de vivir. And because it was just my third ever meeting, something specific with my food, I follow a very specific food plan. So I thought it was just for some kind of VIPs, you know, not for someone who just comes in, you know. I had no idea what they were talking about. Entonces, yo veía que ese plan era tan específico, era como un VIP para personas importantes, era algo como para personas selectas, porque no era algo que cualquiera pudiera hacer o pudiera encajar con ese estilo de vida. It was, but I think I said something and somebody took my number and they rang me probably the next day. Probablemente yo envié algo y al otro día ella me contactó. And she told me what they do. What was the magical VIP food program? We measure our food. That's what we do, because this is what arrests our compulsion. And when she told me, like, you must be freaking joking. This is insane. This is crazy, you know. And you measure everything, and not having coffee with this protein. Like, no, I can't do this program. I need to have the coffee with the white protein. I mean, come on. It's like, what are you talking about? Entonces resulta que el plan VIP era pesar y medir solo ciertos alimentos, y era como totalmente sorprendente que tuviera que medir, o sea, que no podía consumir café, que mi proteína no había café. Tengo entendido que fue lo que mencionó. Para ella fue como no tomar proteína con café. Para ella fue como asombrante, o sea, es sorpresa. Adelante, María. Y que decía, ay, pero estos están bien locos de atar. So I think the meeting was on Monday I went to. Entonces, la reunión creo que fue un lunes. And then on Saturday we had this once a week GreySheet meeting in London, and I went Entonces, to that. Luego era sábado y solamente era una vez a la semana las reuniones en London. And
I got my first sponsor and started weighing, measuring. Y adquirí mi primer padrino y empecé a pesar y medir. Even though it felt crazy to weigh and Incluso fuera loco y me sintiera loca. deep inside, I knew that that was the solution I needed to know what to eat, how much, and how often. En lo profundo de mí, yo sabía que esta era la solución que necesitaba. Cuánto comer y cuánto hacer. Sí, En el dice, cuánto. aunque me parecía muy loco, pero yo sabía que la solución estaba ahí, empezar y medir. And the most, I think, important thing was that there was a stop. There was a stop. Lo más importante fue parar. That my meal had a beginning and my meal had a finish. Que mi comida tuviera un principio y que mi comida tuviera un final. And then I had these 4 hours or more to be living, to live my life the way I really wanted. Y luego tenía 4 horas entre medio para creer y vivir mi vida, de hacer las cosas que yo quería. So I started weight measuring, and I have been weight measuring since 2006, but I did have relapses. Entonces comencé a pesar y medir desde el 2006, pero sí tuve recaídas. So I know that there are people who are struggling and relapsing. So I've never left GreySheet. I stayed when I was committing my food every single day to my sponsor. Entonces yo veía a personas luchar con esas recaídas y yo nunca abandoné. Siempre me mantuve pesando y, ¿sabes?, en contacto con mi padrino, enviando ese plan. Yeah, so I stayed in the GreySheet. It took me a while to get my 90 days. I think it took me around 6 months, 90 days. Me mantuve, creo que fue algo que me costó llegar a los 90 días. Creo que para llegar a los 90 días tuve como 6 meses. And I can't even remember, 3 years, 5 years and more, but I was relapsing because each time I put something in front of my recovery, something became more important than my GreySheet recovery, and I've lost it. Entonces, como los primeros 3 o 4 años, tenía recaídas porque ponía algo en primer lugar antes que mi recuperación o que mi comida. Y eso hacía que entonces tuviera recaída. Today I have 2.5 years back-to-back abstinence and truly life beyond my wildest dreams. Ahora mismo llevo como 2 años y medio de abstinencia ininterrumpida. Perfecto. Y viviendo la vida de mis más locos sueños. Exactly. Exactamente. And gratitude, when I go to bed and thank God, cuando miro hacia atrás y doy gracias a Dios, the first thing that I'm really, really grateful for, and it's the only thing that really counts at the end of the day, is just to going to sleep knowing that I've done something right. Just the one thing, I got it really perfectly. GreySheet abstinence. Cuando miro para atrás y doy gracias a Dios, realmente veo una cosa que creo que es lo más que cuenta. Bueno, pues ahora en mi recuperación y al final de cada día, cuando ya voy a dormir, veo mi día y siente eso de que es suficiente lo que logró ese día con su abstinencia. There's so many things I'm grateful for. I'm also really grateful. Estoy muy agradecida por muchas cosas. Estoy agradecida por muchas cosas y una que es más importante es I love the size of the body I am. I truly love my body, which I absolutely hated before. Perdí el tamaño de mi peso y ahora realmente amo el peso que tengo. I love
I love my you know, I truly love my life. I Amo mi love, vida. Realmente amo mi vida. This food addiction really, you know, as I said, it was a prison. It kept me away from forming a beautiful and loving relationships. La adicción a la comida realmente me alejó de las relaciones amorosas importantes. And today for me, the most important thing that I'm really grateful for is the connection I have with people who really Hoy estoy realmente agradecida de la conexión que tengo con las personas que realmente amo. I live I moved from London to a wonderful small village with my partner. De Londres a un pequeño pueblo. It's for me, you know, I wasn't able to be with anyone. I wasn't able to have a boyfriend and relationship for a really, really long time. I was in isolation. Dice que mientras estuvo prisionera en la adicción, ella no podía formar relaciones o tener relaciones con nadie. Y entonces ahora en recuperación, ahora puede tener relaciones, puede tener conexión, conectar realmente con las otras personas y a lo mejor está platicando de hasta empezar una relación amorosa. And, you know, I'm so grateful that I'm here with you guys. And, you know, probably some of you I'm just seeing for the first time. And I know that we are connected. Estoy bien agradecida de estar aquí. Estoy bien agradecida de conocerles y de poder conectar con ustedes. When I was in food, I thought the world was against me. Then every single person was against me and I had to fight the world. Cuando yo estaba en la adicción, yo veía todo el tiempo el mundo en contra de mí. Yo pensaba que todo el mundo estaba en contra de mí. Yo en contra del mundo. But in recovery, I've got God, higher power that shows me that actually everybody here are here to support me on my journey. Pero en la recuperación, Dios me ha mostrado que todo el mundo está a favor de mi viaje o está conmigo. Dice que, bueno, pues que antes ella estaba pensando que todos estábamos en contra de ella o le íbamos a hacer un daño. Y dice que cuando entra aquí, que somos caras que a lo mejor ve por primera vez, pero ella ya siente una conexión porque somos GreySheeteros y que ahora sabe que estos que estamos aquí no le vamos a hacer ningún daño, porque ella también aparte sabe que el poder superior está con ella. And I tend to repeat the words. I'm Polish. I'm not even English. Connection quite a lot, and this is something I am most grateful for. Okay. Estoy tratando de repetir la palabra porque yo tampoco estoy muy pulida en mi inglés, yo soy polaca. Pero he tratado de mencionar la palabra conexión. Adelante, María. Sí, dice que ahí, pues, de donde ella tiene eso, necesitaba la conexión. Es polaca y eso es lo que ha encontrado aquí, conexión, en el GreySheet. And it's just that connection. I feel connected, like I'm gonna get, like I spiritually feel connected with the universe. With everything around me, me siento conectada espiritualmente, me siento conectada con el universo. Being in GreySheet, I have a connection with everything around me, and I think that's in recovery. I have this choice to just keep connecting, keep plugging to the source. Estar en GreySheeters me permite, ¿verdad?, sentirme conectada. Sí, dice que ahora se siente conectada y no solamente con nosotros, sino con todo lo que está alrededor de ella físicamente. Y dice que ¿por qué se siente conectada? Porque de esta manera ella siempre está conectada a la fuente de poder. And so for me, the most
the most thing I'm really grateful is that connection, that just then gives me freedom, and the freedom, and with GreySheet abstinence. La conexión me ha dado mucha libertad, sentirme libre. And that I have a choice. Y ahora tengo opciones. I have a choice, even in GreySheet, what I eat. Incluso en la GreySheet tengo opciones de lo que puedo comer. So I'm just going to finish. I'm really, really grateful to measure my food. When I came to GreySheet, I said I wasn't grateful. I was angry. I hated measuring. Now I'm full of gratitude. Cuando yo llegué a GreySheeters, yo no estaba agradecida, yo estaba molesta. Yo no vivía con nada de agradecimiento. Sí, dice que cuando empezó no estaba agradecida de tener que pesar y medir, ahora ya está agradecida de tener que pesar y medir, que decía, odiaba pesar y medir al principio. I think that's it. Thank you so much for allowing me to share. I'm extremely grateful to be joining your meeting. Really, really grateful to be of service. Thank you. Yo creo que ya está listo. Gracias por permitirme compartir. Gracias por permitirme servir. Gracias.